Las niñas y los niños tenemos derecho a vivir libres de violencia en la casa, en el barrio, en la escuela y en todo lugar. Si una persona nos toca o nos obliga a tocar sus partes íntimas, a ver imágenes de contenido sexual, nos obliga a dar besos con amenazas y chantajes, aprovechándose de nuestra corta edad, eso es violencia. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un delito que no debemos callar. Nadie puede obligarnos a que guardemos ese tipo de secretos. Debemos buscar ayuda y contarle a una persona de confianza que nos quiere y nos respeta. Hablemos con los niños y niñas acerca del abuso y la violencia sexual, un delito que nunca debe callarse y casi siempre se comete dentro del hogar o por personas cercanas a la familia. ¡Sumate! Vos y yo podemos prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora. Muy buenos días amigas, amigos oyentes, saludos especiales para toda la audiencia de Radio Voz, también de La Lupa, Agenda Local y Onda Local y Agenda Propia, plataformas digitales que nos acompañan en la transmisión de este subprograma Conversando todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Hemos entrado un poquito retrasados, pero ahí vamos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas invitados desde El Salvador. Hoy nos acompaña Diego Hernández y David Ramírez. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo está El Salvador? Hola, Argentina. Siempre un gusto estar aquí con Radio Voz, con usted, Argentina, y con toda la audiencia, ¿verdad?, que usted acaba de mencionar. Aquí, pues, en El Salvador, acabamos de pasar o seguimos pasando un enjambre sísmico, ¿verdad?, que afectó principalmente el occidente del país, pero la verdad que todo bien. Nada como el terremoto del 2001 que sí nos afectó un montón. Sí, Pero tenían amenazas de que la cosa fuera peor, eso escuché ayer en las noticias. sí, fíjese que no tanto, sino siempre es el mismo enjambre el que amenaza, ¿verdad? O sea, la frecuencia de los temblores hacen pues que todo, obviamente, las estructuras se debilitan un poco, especialmente allá en el occidente, que muchas casas no son de cemento, ¿verdad?, sino que son de otro tipo de materiales un poco más vulnerables. Todo recae siempre en la misma situación de desigualdad del país, ¿verdad? Claro. Ajá. Siempre Pero la gente más pobre la más afectada. es correcto, sí. Y eso en un país como El Salvador es la norma, lamentablemente. Sí. ¿Y qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido, primera vez que estás en este programa. Sí, hola, buenos días. Un gusto, Argentina, y también poder estar aquí con Radio Voz. Bueno, sí, comentando eso, lamentablemente aquí en El Salvador, esa parte del país y en muchas otras partes también, la gente más vulnerable es la que siente esto con más impacto, ¿verdad? Entonces, ahí reflexionando un poco. Sí, algún día hablaremos sobre que los desastres naturales realmente no son naturales, sino que son consecuencia de la desigualdad de un país. Así mismo, ¿ves? Es un tema muy importante para reflexionar y analizar por qué pasan estas cosas y por qué siempre la gente de escasos recursos económicos es la gente más afectada. Pero hoy el tema que nos trae a conversando es el derecho humano digital. Cuando hablamos de los derechos humanos nos referimos a las normas que se le debe reconocer a todo ser humano para tener una vida digna y plena. Pero cuando hablamos de derechos humanos digital, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver un video y después conversamos con ustedes sobre esto. Listo. Derechos humanos digitales. Los derechos digitales corresponden a los mismos derechos humanos, pero en el ámbito digital. El término derechos digitales se refiere a cuestiones relativas
a cómo se ejercen y protegen los mismos derechos que siempre han sido fundamentales para todos los seres humanos, como la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información en la era de Internet, las redes sociales y la tecnología. Existe una tensión entre los derechos humanos y las libertades y el aumento de las restricciones de acceso a los espacios en línea, que continúa con el aumento de la polarización política y los poderes crecientes de los actores no estatales. La protección y el desarrollo de espacios en líneas en los que se pueda respetar y promover los derechos humanos requiere respuestas eficaces a las regulaciones opresivas y soluciones innovadoras. Además, comprender los derechos digitales es crucial para poder proteger los derechos humanos fundamentales en cualquier ámbito, ya que hoy en día hay muy pocas cosas en nuestras vidas que pueden ser inmunes a las fuerzas de la tecnología y de Internet. Como todos hemos sido testigos, en los últimos 15 años estos espacios han reconfigurado la forma en la que los seres humanos se comunican, participan y se comparten. Los derechos humanos digitales son los derechos que se aplican en estos espacios, incluidos los matices particulares que conlleva a la aplicación de los derechos humanos. En Latinoamérica hemos visto cómo a raíz de la pandemia por el COVID-19, varios medios de comunicación, periodistas y ciudadanos ajustaron sus formatos de relacionamiento a través de plataformas digitales. Estas nuevas dinámicas han tenido el efecto de trasladar el debate público a las redes sociales, desde donde las personas han tenido la oportunidad de acceder a la información relevante sobre temas como la política, economía y realidades ambientales de los países. Este fenómeno incluso se vio en las interacciones que se vivieron en las redes sociales a raíz del estallido del conflicto sociopolítico en Nicaragua y en otros países de Latinoamérica. Bueno, ¿qué les parece el contenido del video? Sí, excelente, muy acertado el contenido. Siempre es producción de Radio Voz, ¿verdad? Sí. Sí, muy acertado y precisamente esos son los derechos, ese es el concepto de los derechos humanos digitales. Y precisamente es lo que nosotros hemos querido, empezando desde este enero, querer difundir con la juventud y también con toda la audiencia de la campaña Descifrando la Red, concientizar, digamos, porque nosotros, o sea, la gente puede pensar, yo tengo mis derechos como persona humana y quizás no ha logrado o no ha logrado ver que en la internet y en el entorno digital también tenemos derechos, ¿verdad? Pero no solo derechos, sino que derechos humanos digitales. Eso cambia todo, que porque un derecho humano sabemos que no pueden ser removidos, ¿verdad? Sabemos que tienen que ser garantizados por los estados y tienen distintas características pues que las hacen que cada persona humana que nace tiene el derecho y tienen que ser garantizados estos derechos humanos digitales, ¿verdad? Entonces, así tal como lo mencionaba el video, estos derechos humanos digitales provienen, ¿verdad? Y tienen su raíz en precisamente dos derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Cuando nosotros tomamos en cuenta estos dos derechos humanos, ya de ahí se van desprendiendo un montón de cosas, no solamente los derechos humanos digitales, sino que otros derechos que pues podemos ver ya en otros programas, pero lo que nos pertiene en este tema son los derechos humanos digitales. Entonces sabemos que, por ejemplo, si nosotros decimos, vaya, yo tengo derecho humano a la libertad de expresión, esto implica que yo tenga el derecho a expresarme libremente en un entorno digital, ¿verdad? En las redes sociales o en cualquier entorno como este programa que está siendo transmitido por la internet, ¿verdad? Tengo el derecho a expresarme libremente y como yo me parezca pertinente. Pero ¿qué implica esto también? ¿Verdad? Que yo tenga una conexión estable al internet. No solamente es el derecho a expresarse, sino que a la posibilidad de expresarse. Implica, como es un derecho humano, entonces implicaría que el Estado debería garantizar a todas y todos
el acceso al Internet, ¿verdad? Entonces, si vemos la complejidad del asunto, viene primero derechos humanos, luego derechos humanos digitales, y de ahí todos los derechos que esto englobe, ¿verdad? Entonces, precisamente de esto se trata este nuevo episodio de la campaña, y es algo que pues nos parece pertinente difundir entre la audiencia latinoamericana, ¿verdad? Y la audiencia regional, que es la audiencia de Descifrando la Red. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando comenzó a incrementar el acceso al Internet en varios países de Latinoamérica, se hablaba de la brecha digital y se hablaba que en algunos países como Nicaragua era necesario, por ejemplo, que se hicieran kioscos digitales para que la gente pudiera conectarse. Porque sabemos que hay lugares, por ejemplo en Nicaragua, hay zonas donde no hay acceso a las redes digitales. Incluso las empresas estas de telefonía no pueden llegar a varios lugares, no hay wifi, no hay señal, o sea, hay una incomunicación en varias zonas, ¿no? Sobre todo en los lugares más pobres, ¿no? La gente que vive en la ciudad tiene acceso al Internet, al uso de las nuevas tecnologías, pero en el campo es un poco más difícil. Eso por un lado, pero cuando hablamos de libertad de expresión también, sentimos, como decía en el video, que con el incremento del Internet se ha facilitado esto, sobre todo con las plataformas digitales, porque en muchos países pues no es fácil hablar libremente. Hay represión. Censura. Y entonces se puede, desde las redes digitales se puede como abordar muchos temas que en los medios de comunicación análogos está como bien difícil. Incluso muchos medios ya sabemos que han sido cerrados. Pero la gente ve una dificultad seria también, tanto en el acceso como en la privacidad. Porque ahora cualquiera te filma ahí con un celular y te agarra en situaciones bastante comprometedoras y te sirve para hacer denuncias, pero también para sacarle a la luz cosas que a veces la gente no quiere que nadie se entere, ¿no? Sí, claro, y ya, pero ahí tenemos que visualizar el concepto de diferentes formas, ¿verdad? La libertad de expresión tiene la característica de que es un derecho humano, de que si se permite, digamos, que absolutamente todas las personas, todas las ideologías tengan la libertad de expresión, y estoy hablando, por ejemplo, de gente con ideología nazi, por ejemplo, gente que supremacista blanca, pueda ejercer, digamos, su derecho a la libertad de expresión. Esto a su vez hace que otras personas sean violentadas, ¿verdad? Entonces, sí, el sistema interamericano, y no solo el interamericano, sino también las Naciones Unidas, hace ese matiz, ¿verdad? En donde se tiene que, digamos, sí, la libertad de expresión es un derecho humano, pero siempre y cuando no vulnere los derechos de otras personas, ¿verdad? Entonces, no se puede, digamos, decir, no se puede poner en el Internet, por ejemplo, y cada red social tiene su política con estas expresiones de odio. No se puede poner libremente porque estás vulnerando los derechos de otras personas. O sea que hay restricciones para aquellas acciones que violenten los derechos humanos de otras personas. O sea, mi derecho llega hasta cuando comienza el derecho de la otra persona. Es correcto. Y aquí aprovecho para mencionar esta cita, este dicho que siempre me ha gustado, de Benito Juárez, que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, y es casi igual que al que le dicen la regla de oro, pues no le hagas a otras personas lo que no quieres que a tú mismo te hagan. Entonces, cuando nosotros, o sea, pensamos en este tipo de cosas, en la libertad de expresión, en el derecho a la privacidad,
ciertamente tenemos en cuenta este tipo de dichos, este tipo de citas, Sí. y son cosas que, digamos, se tienen que, o sea, tenemos que pensarlo cuando nosotros estamos poniendo cosas en las redes sociales, cuando estamos expresándonos en las redes sociales. Pensemos en si estamos fomentando un espacio para que las personas se expresen libremente o estamos diciendo que nos estamos expresando, pero a la misma vez estamos vulnerando y violentando a otros sectores, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ¿cómo se liga esto al derecho humano digital? Lo que pasa es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No podemos decir es que estoy ejerciendo mi derecho humano a la libertad de expresión mientras estoy incitando al odio o incitando a que otras personas sean violentadas física o psicológicamente. No podemos escudarnos en eso para decir que si una red social, por ejemplo, censura un tweet mío con contenido de supremacía blanca o de odio hacia cierto grupo, no podemos decir que nos están censurando. Estamos simplemente diciendo que estamos haciendo que se respeten los derechos humanos de otras personas, ¿verdad? Claro, pero cuando la política del Estado te prohíbe abordar temáticas en los medios de comunicación, la única opción que te queda, por ejemplo, que aquí es al contrario, para denunciar violaciones a los derechos humanos, vos necesitas un medio en el cual expresarte, y muchas veces estos medios han sido cerrados, pues como es el caso de Nicaragua, que muchos medios han sido no solo cerrados, sino también confiscadas las propiedades. Y los periodistas, muchos en el exilio, más de 150 en la actualidad. Por ahí creo que Sergio Marín está escribiendo, él es uno de los que ha creado la mesa redonda y donde se ponen muchos temas de debates, que son temas políticos, y en los que por una cuestión de no tener la oportunidad de tener un medio de comunicación en el país para hablar directamente, pues los periodistas en el exilio han creado muchas plataformas digitales para poder expresar su opinión en cuanto a la situación sociopolítica del país, o a diferentes temáticas como ambiente, como derechos sexuales reproductivos, la violencia hacia las mujeres, porque hay medios que están muy enfocados al tema de género, como el tema como la Lupa, por ejemplo. David, no sé si... Quizá un poco abonando a eso, sí, es parte también de la importancia de entender el concepto o la concepción de los derechos humanos digitales. Previamente se estaba hablando sobre las brechas digitales, que de hecho la pandemia que trajo consigo el COVID-19 fue un factor que demostró esa brecha, o sea, que demostró aún a una más, o sea, de alguna manera, si ya se sabía que había una brecha digital en toda la región, el COVID-19 vino a enfatizar, ¿ok? Pero también situaciones como estas, de que la censura dentro de los estados, el caso de Nicaragua, que muchos periodistas han tenido que salir, han tenido que optar por hacer plataformas digitales para poder expresarse, ¿sí? Ahí está la libertad de expresión y está también la libertad y el derecho a la información. Entonces, es parte de la importancia de entender y de respetar los derechos humanos digitales. Correcto, es muy interesante lo que menciona David, es parte de la digitalización, ¿verdad? Sí. Cuando una radio análoga o cualquier medio de comunicación que previamente tiene un formato análogo, tuvo un formato análogo, ahora opta por emitir sus contenidos en canales digitales. Y no solamente es ese sentido de optar por transmitir los contenidos en canales digitales, sino de que su propio ser, digamos, ya adopte la digitalización como parte diaria de sus actividades. Entonces sí, hemos visto esto, así como lo dice David, en Nicaragua, vemos esto, y no solamente, digamos, en países como Nicaragua, sino también en Estados Unidos.
Em, siempre, digamos, las personas o los grupos más dominantes siempre tratan de tener el poder, ¿vea? Y el poder a la Sí, libertad de expresión y el poder de expresarse. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que hay grupos mediáticos muy fuertes que tratan de aglomerar y de poner la agenda pública. Entonces, sí, siempre hay medios que hasta ahorita, no sé si el concepto correcto son los medios alternativos, ujú, pero sí son medios de comunicación, digamos, que ponen su propia agenda, ¿verdad? Eh, y son temas que uno normalmente no va a leer en los medios que son los más grandes, ¿verdad? O que tienen la sí, mayor cantidad de audiencia. Entonces, digamos que esto no solamente puede ocurrir en estados que tienen políticas ya establecidas de censura y a la libertad de expresión, sino que también en otro tipo de estados, ¿verdad? En donde sí se respeta un poco más la libertad de expresión, no plenamente, ¿verdad? Porque yo creo que ningún estado respeta plenamente la libertad de expresión, pero digamos, este tema de la digitalización es muy importante para que todas las personas puedan expresarse como ellas quieran, ¿verdad? Siempre teniendo, como dije, aquel cuidado de que no sea un discurso de odio al que se esté respetando, ¿verdad? Porque se limitaría el derecho de otras personas. Y esto me lleva, Argentina, ajá, a la última publicación que hicimos en Descifrando la Red, en donde pusimos un post estableciendo o mencionando algunos derechos humanos digitales, ¿verdad? sí, Uno de estos derechos humanos digitales es que la red, ¿verdad? Y el contenido de la red, del Internet, refleje la diversidad humana. ¿Y por qué yo ligo esto a lo que estaba diciendo? Porque digamos, estamos hablando de que las personas, por ejemplo, afrodescendientes, las personas indígenas, las personas trans, las personas de toda la comunidad LGBTIQ+, tienen el derecho a expresarse y de crear su comunidad en la Internet, ¿verdad? así es. Y así surgen también distintos medios de comunicación especializados en estos temas. Hay un sinfín de medios de comunicación en todo el mundo. Aquí en El Salvador hay medios de comunicación especializados en temas feministas. Todavía no hemos visto uno especializado en temas afrodescendientes, por ejemplo, pero yo no dudo que en algún momento pueda surgir. Había una radio comunitaria indígena, por ejemplo. Entonces vemos cómo el derecho humano digital no solamente permite a las personas expresarse, sino que permite a las diferentes culturas, ¿verdad? Y a las diferentes expresiones que la gente quiere emitir, ¿verdad? Me refiero como a las diferentes expresiones de género, permite que las personas puedan establecer su comunidad en la Internet, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque también es parte de un derecho humano y específicamente para las personas indígenas, con base a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2021, es parte de su derecho a la cultura, ¿verdad? Derecho a expresar su Sí, cultura libremente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que mencionaba yo al principio, que de los derechos humanos digitales se va a desprender un sinfín y una gran plétora de derechos que al final pues tienen la finalidad eh, de que el ser humano, ¿verdad? Pues pueda disfrutar plenamente y dignamente de su vida. claro que sí. Hay un post que ustedes hicieron que se llama Derechos Humanos Digitales, que habla de a la libre expresión, a la privacidad en línea y el acceso a Internet, que Ujú. son así como los puntos clave. Pero también hablan de asociarse en comunidades en línea, que la administración de la red sea abierta, a protección frente a los abusos de la neurotecnología y de la IA, y a que la red refleje la diversidad humana. ¿Cómo es posible hacer eso? Sí, es correcto, es lo que venía mencionando, de que cada cultura tiene derecho a Ujú, expresarse libremente. Eh, la cultura indígena, la cultura afrodescendiente, ¿verdad? La cultura, me he quedado quizás con
con las culturas occidentales, porque también están las culturas chinas, las culturas orientales, ¿verdad? Las culturas de las tribus Hmong allá en Asia. Cada persona, cada cultura tiene el derecho a establecer su comunidad. Cuando hablamos de comunidades, por ejemplo, tener un grupo en Facebook, a organizarse, y no, digamos, no solamente en estas redes sociales, sino que a utilizar el Internet para organizarse. Y esto al final sabemos que va a lograr la consecución de distintos derechos, ¿verdad?, que quizás en el espacio físico todavía no tienen, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de que todas las personas, digamos, puedan tener acceso o que puedan ser garantizados sus derechos humanos digitales. Argentina, estabas leyendo la publicación sobre los derechos humanos digitales, y aquí es importante también mencionar los otros dos puntos explicar los otros dos puntos que mencionaste, de que la administración de la red sea abierta, y la protección frente a los abusos de las neurotecnologías y de la inteligencia artificial. Primero, pues hemos visto en distintos regímenes opresivos, como el iraní, que cortan el acceso al Internet cuando hay protestas, por ejemplo, o cuando quieren censurar la opinión pública. A eso se refiere ese punto de que la administración de la red sea abierta. Todavía, digamos, no hay sentencias de la Corte Interamericana que hablen específicamente sobre esto, y tampoco en Europa hay reglamentos sobre esto. En Rusia creo que también sucedió algo parecido con todo el tema de Ucrania. Correcto, sí, en Rusia. De hecho, en Rusia hasta quisieron tumbar el Internet de Ucrania, ¿verdad? Y en eso fue que llegó los satélites Starlink de Elon Musk, de la empresa SpaceX, para garantizarle el Internet a Ucrania. Solo que habría que ver qué intereses, digamos, tiene Elon Musk con Ucrania, ¿verdad? Porque no olvidemos que es una empresa, digamos, que busca tener rédito, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En espacios como China también se limita el acceso libre, y también me han dicho que en Nicaragua se limita el acceso libre al Internet, ya que hay gente que tiene que utilizar estas herramientas VPN para poder navegar libremente en el Internet. Entonces a esto se refiere, digamos, a que la red sea abierta, que no sea abierta y que no sea cerrada a voluntad de los estados, sino que sea abierta. Cuba es uno de los países que no tiene red abierta. En Cuba también, claro, estamos con todos los regímenes opresivos que podamos imaginarnos. Esto es una práctica lamentablemente normal, ¿verdad? Entonces, en Europa sí se había tratado de hacer una legislación que garantice todos estos derechos humanos digitales, pero todavía tampoco se ha podido aprobar, ¿verdad? Para que sea ya materia legal, pero sí se ha pensado, digamos, en todos estos aspectos también. Y me recuerdo un programa que hicimos también aquí en Radio Voz, la protección frente a los abusos de las neurotecnologías. Hablábamos, esto se refiere a que, por ejemplo, en Facebook, sabemos que Facebook nos tiene bien cuadriculados, ¿verdad? Sí. Facebook sabe cuando lo abrimos, Facebook sabe qué nos gusta, sabe qué no nos gusta, sabe con qué personas hablamos, no solamente en la red social, sino que cuando estamos en un entorno normal, ¿verdad?, sin utilizar el teléfono. Y esto no solamente lo sabe Facebook, sino que también lo sabe TikTok. Hasta cierto punto lo sabe Twitter también, Instagram, que también es propiedad de Meta, que maneja Facebook y Instagram, y también el WhatsApp. Sabemos que todas estas redes sociales nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el tema de frenar o tener protección frente a los abusos de las neurotecnologías, ¿verdad? Porque no es posible, digamos, que nosotros como usuarios de estas redes sociales, pues, seamos víctimas de este tipo de abusos a nuestra privacidad, ¿verdad? Por eso referenciábamos el derecho a la privacidad como uno de los derechos humanos que da paso a los derechos humanos digitales. No podemos, digamos, simplemente porque queremos utilizar esta red social, pues
tenemos derecho a que se nos respete nuestra privacidad. Tenemos derecho a que no se nos ubique, porque sabemos que cuando nosotros nos movemos, Facebook sabe que nos estamos moviendo. Entonces, si estamos cerca, por ejemplo, de una tienda de café que es muy renombrada y que tiene su origen en Estados Unidos, es muy posible que si nosotros abrimos Facebook nos muestre un anuncio de esta distribuidora de café. Entonces Facebook sabe, digamos, a dónde nos estuviste estamos y qué moviendo, consumiste. qué consumimos, vea qué nos gusta, sabe qué ofrecernos para que nosotros caigamos y queramos comprar más. Diego, pero también eso pasa cuando vos navegás en el internet y, por ejemplo, vos abrís una página porque te gustó X información. Y después te dice que para poder leer tenés que aceptar los cookies y después te bombardean con la misma información, te sigue llegando. Entonces, ¿por qué tenés que después estar recibiendo tanta cosa? Sí, y todo correcto. eso queda en el historial, ¿no? Correcto, sí, eso es lo que precisamente se trataría de frenar si estos derechos humanos digitales realmente fueran respetados y establecidos y garantizados por los estados. Eso de los cookies, básicamente en Europa se estableció que todos los sitios web tienen que obtener el permiso explícito de sus clientes, de las personas que entran a los sitios web, para poder minar las cookies, para poder minar las cookies que son básicamente datos de las personas que visitan a sus sitios web. Por eso es que si visitamos, por ejemplo, periódicos de España, periódicos que están basados en Europa, siempre nos va a preguntar si aceptamos que se recauden nuestras cookies. Y a veces si decimos que lo rechazamos, pues no nos deja entrar. Este tipo de abusos son los que se podrían frenar si los derechos humanos digitales fueran realmente respetados y garantizados por los estados. Porque se priorizaría, por ejemplo, el interés de la persona humana sobre el interés comercial y sobre el interés económico. No sé si, David, tenés un comentario al respecto. Quizás como para sintetizar un poco, ¿verdad? Los derechos humanos digitales no son recientes. Sin embargo, toman más importancia porque si bien los derechos humanos vienen de la Declaración Universal y pasan a los espacios digitales con su aparición, prácticamente estamos en una era digital. Los usuarios están incrementando, las plataformas digitales de medios de comunicación también se están incrementando. Entonces, todos esos espacios también se están abriendo a posibilidades de vulneraciones a los derechos humanos, como ya estábamos hablando, por ejemplo, esos abusos de tomar nuestros datos personales, que si bien tendría que... No será así, ¿verdad? Porque eso es la libertad de expresión y la libertad y los derechos de la privacidad, ¿no? Entonces, eso lo que hace es retomar nuestros datos y luego se quedan ahí. No hay alguna manera de eliminarlos, o sea, para que nadie más sepa sobre nuestros datos, ¿no? O sea, algo. Sabemos que las empresas, y esto lo decía, también lo referencié en aquel programa que hicimos de Radio Voz, sabemos que esta autora, Shoshana Zuboff, tiene su libro sobre la era del capitalismo de vigilancia, así se llama el libro, en donde habla sobre esta, le voy a decir, práctica de las empresas de recaudar nuestros datos, ¿verdad?, para poder venderlo a terceros. Entonces decía Shoshana Zuboff, nosotros no somos el producto, nosotros somos la materia prima. El producto en realidad son nuestros datos. Sí. Porque no sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando la gente dice, bueno, si Facebook no nos cobra a nosotros por hacer una cuenta, nosotros somos el producto, decía la gente. No, nosotros somos la materia prima. El producto en realidad son nuestros datos y de eso es lo que se están lucrando y eso es lo que se buscaría garantizar
protección sí, con estos derechos humanos digitales, ¿verdad? Porque tendríamos maneras de hacer que Facebook y que todas estas empresas, Google, o sea, ni siquiera redes sociales, sino que Google, vea que creo que la mayoría de la gente ocupa Google para navegar por Internet, para que estas empresas no recauden nuestros datos de manera masiva y lo puedan vender a terceras personas, vea que ya sabemos qué es lo que puede pasar. Hay un documental en Netflix, ¿verdad?, que habla sobre esto y que lo dicen los protagonistas de las empresas que venden este tipo de datos o que dan asesoría política. La campaña de Donald Trump en el 2016 utilizó los datos de los norteamericanos para poder saber qué anuncios pautar, ¿verdad?, y qué anuncios utilizar para ganar las elecciones. En el Reino Unido, la campaña de salirse del Brexit, de la Unión Europea, también utilizó los datos de las personas para saber cómo manipularlas. De hecho, también en Trinidad y Tobago, yo creo que esto fue allá por el 2011, vea que fue, digamos, 2011, pues fue hace unos 12 años, utilizó también los datos de jóvenes que votaban en preferencia de un partido, utilizaron los datos recaudados y emitieron, digamos, anuncios para que estos jóvenes no fueran a votar en las elecciones. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Se recaudaron los datos de estas personas, de estos jóvenes, y esta empresa, digamos, utilizó los datos, trabajaba para el otro partido político, ¿verdad? O sea, habían dos partidos políticos. Estaba este partido político y este. La empresa que recaudó los datos trabajaba para este partido político que está aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa? Utilizó los datos para que los jóvenes que votaran por el partido político no votaran. Entonces, digamos, lo que resultó al final en las elecciones es que este partido político obtuvo muchos menos votos de los que realmente podría haber obtenido en una elección normal. O sea, y eso lo podemos ver como una manipulación electoral, ¿verdad? Porque se utilizaron los datos personales de las personas para hacer que no fueran a votar, ¿verdad? Que es contrario al concepto de la elección de oficiales, digamos, de la democracia, ¿verdad? O sea, la esencia, digamos, de la democracia es que la gente elija a sus gobernantes. O sea que de alguna manera, pues te pueden manipular al tener tu dato. Yo el otro día escuché una conferencia de una persona que utiliza mucho el Big Data y él decía, en el Internet están todos estos datos de las personas, de su gusto, o sea, que vos te metes a la plataforma y vos, por ejemplo, si querés hacer una campaña, si sos una organización social y vos querés hacer una campaña, vos ahí vas poniendo los criterios de para quién querés que llegue esa campaña, qué edad de los jóvenes querés, en caso que sea de los jóvenes, en qué países, y todos esos datos están allí. Entonces, ¿qué decía él? Las empresas privadas saben usar esto, le dan un buen uso, pero las organizaciones sociales están a 1000 años luz. Entonces hay gente que hace libros que ni siquiera los puede promocionar y no los vende porque no usa el Big Data. Decía, si se metieran ahí, hasta saben a quién le pueden vender, quién gusto tiene. O sea, hay maneras, por ejemplo, de saber convocar a las personas para un taller en línea usando estos recursos, pero que no es del conocimiento de la mayoría de la ciudadanía, sino de aquella gente que es, por así decir, experta en el uso de estas redes sociales, del Internet, del uso del Big Data, o sea, que navega a profundidad, decía él. Entonces, eso, la mayoría de la gente que estábamos presentes, pues decía, pues lo vemos positivo porque si lo pudiéramos usar, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? O sea, antes te he dicho machista, pero ¿hasta dónde eso realmente vulnera los derechos humanos o es una oportunidad de poder usar algo para el bienestar social y no para manipular las conciencias para el consumo, que es la mayoría de las cosas que se hace, o para fines políticos? Sí, quiero ver, creo que cada
digamos, yo he utilizado, digamos, las funciones de Facebook para poder pautar publicaciones, ¿verdad? Desconozco si las empresas grandes tienen otro tipo de funciones o herramientas para poder pautar. No me sorprendería. Amazon, Pero, por ejemplo, tiene su propia plataforma. ajá. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las personas comunes, no sé, las personas naturales que pueden utilizar este tipo de herramientas y las empresas grandes? Usualmente las empresas que pueden costear los datos de las personas, que son muy caros, ¿verdad? O sea, no es barato, no son centavitos. Claro. Los compran de una manera o ya sea ilegal o por lo menos moralmente incorrecta, porque ya hablábamos sobre los casos de manipulación política, ¿verdad? Sí. También hay casos de manipulación, no sé si decir emocional, para que una persona compre determinado producto, o a veces también lo que podría ser más espeluznante, digamos, es que a veces la tecnología predice tus actos. Por ejemplo, y esto pasó en 2014, 2012, una empresa, una cadena gringa allá en Estados Unidos de estas cadenas comerciales de supermercados, a partir de unos registros, digamos, que una de sus clientes tenía, o que hacía, digamos, en las compras que hacía por internet, supo antes de que antes de que esta mujer, ella misma supiera que estaba embarazada. O sea, la cadena comercial supo primero que ella estaba embarazada, basándose en los patrones de conducta que ella tenía registrado en su sitio web. Entonces, la cadena comercial predijo correctamente que esta mujer estaba embarazada, y le ofreció una variedad de productos como pañales y tipos de cosas, productos que necesitaría cuando su bebé naciera. Y supo predecir, digamos, la conducta de esta persona. Y eso es aún más tenebroso porque estamos diciendo que en 2014 existía la tecnología para predecir los actos de las personas que no podríamos tener en 2023. Vea, ahorita que estamos viendo un auge en el uso de tecnologías de inteligencia artificial, que ahorita estamos en un boom. Ahorita la verdad que hay un boom en el uso de tecnología artificial, de inteligencia artificial, y sin embargo vemos pocos reglamentos de cómo esta tecnología debería ser utilizada para no vulnerar derechos humanos de otras personas. Por ejemplo, hace poco salió un artículo de una aplicación que cualquier persona puede descargar. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, lo que hacía esta aplicación era que, digamos, uno se podía tomar una foto o distintas fotos, lo metía a esa aplicación y bajo la tecnología de inteligencia artificial hacía un retrato así como a lo anime, ¿verdad? O sea, como que lo retrataba a uno como dibujado. Pero, ¿qué era lo que pasaba? No solamente la tecnología emitía un retrato de anime así como para verse chivo, como para verse como uno se viera en dibujos animados, sino que también había muchas mujeres que salían desnudas. O sea, la tecnología artificial las ponía desnudas como uno de los productos que emitía. Entonces, digamos, muchas mujeres manifestaron sentirse obviamente muy incómodas porque ellas solamente ponían una foto de su cara, ¿verdad? Y producía, la tecnología artificial producía una foto de ellas desnuda. Entonces, se conoció de muchos casos, digamos, de personas que utilizaron este tipo de tecnologías para poner fotos de compañeras suyas, no sé, o de una mujer que ellas conocían, la ponían en esta aplicación y podía producir una imagen producida artificialmente de esta mujer desnuda.
Entonces, eso claramente es una vulneración al derecho a la privacidad, al derecho a la intimidad de una mujer, ¿verdad? Y de otra persona. Claro. Es decir, se producen este tipo de no sé si decirle fotos o retratos al desnudo de mujeres sin su consentimiento, obviamente. Entonces, digamos, este tipo de boom de la tecnología de inteligencia artificial es muy, si bien a su vez también digamos, estamos en este boom, estamos en esta época quizás de oro de la inteligencia artificial, pero no tenemos leyes o reglamentos que nos digan o que establezcan límites de cómo utilizarlas. Y eso es muy problemático, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo todo, que cualquier persona puede descargar estas aplicaciones, cualquier persona puede meterse al Google y poner tecnología artificial y hay sitios gratis en donde se pueden utilizar este tipo de tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo podemos apropiarnos y cómo podemos defender los derechos humanos digitales? Bueno, para apropiarnos, creo que es muy importante saber entender qué son esos derechos humanos digitales. Ese es el primer paso, entender cuáles son. Saber qué son. Sí. Segundo, que así como los derechos humanos en la práctica, los derechos humanos digitales pueden ser vulnerados. Entonces, si no sabemos cuáles son esos derechos humanos digitales, no vamos a saber cuándo nos van a estar vulnerando nuestros derechos, no vamos a saber de qué manera nos pueden violentar. Entonces, esa es una manera para poder apropiarnos, ¿no? O sea, defender nuestros derechos en estos espacios digitales. También podemos buscar más maneras de... Hay un concepto de alfabetización digital. Esas son claramente, y lo básico es ir aprendiendo cómo utilizar estas herramientas digitales de manera responsable, de manera consciente. Entonces, creo que esas son una de las maneras para apropiarnos, y tanto la juventud como otras personas, ¿verdad? Que estamos más al alcance de estas herramientas, tanto estudios, trabajo, relaciones sociales, nos compete realmente apropiarnos, aprender a cómo utilizarlas y buscar las maneras de compartir esos conocimientos, ¿no? Porque, vuelvo y lo repito, hay que saber cómo protegernos, ¿verdad? Correcto, Claro. sí, hemos completado ya el círculo de Argentina de lo que decíamos al principio del programa. Sí. Eso es lo que busca esta campaña de Descifrando la Red. Queremos que la gente, como le decía David, primero conozca, ¿verdad? Porque hay mucha gente que desconoce, primero que desconoce qué son los derechos humanos, desconoce para qué sirven, desconoce por qué son tan importantes, ¿verdad? Y luego hay gente que desconoce el tema de los derechos humanos digitales. Hay gente que no... Yo le aseguro que si usted sale a la calle y le pregunta a 100 personas, mire, ¿usted cree que tiene derecho al Internet? Hay mucha gente que le va a decir, no, si eso es un producto, eso... Un servicio que no tengo para pagar. Ese es un servicio, ¿y por qué tiene que ser un derecho humano? Sí. Entonces, ya cuando le decimos a la gente, no, mira, es que usted tiene derecho a expresarse en el Internet, en estos medios digitales, para poder construir su comunidad, para poder difundir su cultura, para poder expresarse libremente, ¿verdad? Partiendo del derecho humano, el artículo 6. Ya cuando la gente empieza a conocer eso, pues ya se empieza a preguntar, mira, ¿y entonces por qué? ¿Por qué será que me venden este producto o este servicio? ¿Por qué será que me están vendiendo un servicio que tampoco es barato? Si yo tengo mi derecho humano, que sé que es inalienable, que sé que los estados tienen que garantizarme, ¿por qué será que me están vendiendo esto? ¿Verdad? Entonces, cuando la gente empieza a cuestionarse eso, ¿verdad? Que eso se le llama el pensamiento crítico, pues ya puede empezar a, digamos, a manifestarse y exigir
ese derecho específico, ¿verdad? Si la gente entiende, bueno, entonces esta persona, o yo vi en Descifrando la Red que yo tengo el derecho humano digital a reflejar la diversidad humana en las redes sociales. Entonces, ergo, yo soy un humano, yo tengo derecho a manifestarme en las redes sociales. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo tengo derecho al acceso al Internet. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué será que no me están dando este derecho? Vaya, vamos a ver si nos organizamos como comunidad y empezamos a exigir este derecho humano digital. Y el derecho humano digital garantiza la libertad de expresión sin fronteras. Sin, digamos, traspasando las fronteras o fronteras estas que las decimos fronteras, ¿verdad? Que los países establecen, pero la verdad que sabemos que también la migración es un derecho humano, así que estas fronteras a veces son establecidas por materia pues de derecho nacional, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Bueno, sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, en el informe de los derechos digitales dice que el disfrute sin frontera de la libertad de expresión es la oportunidad particular que presenta la libertad de expresión en línea, que es el derecho que puede ser disfrutado sin importar la frontera física. Uh-huh. Y así las personas pueden hablar, compartir ideas, coordinarse y movilizarse en todo el mundo a una escala significativa y sin precedentes. Uh-huh. Y este fue un movimiento, el Internet como una herramienta para habilitar movimientos sociales, ¿verdad? Fue creado en el 2013 como una respuesta a la absolución de las personas involucradas en forma directa, como fue el caso del asesinato de un afrodescendiente, de un muchacho de 17 años y justamente en el estado de Florida, en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pues las manifestaciones públicas, incluso en Chile, en Colombia, ha permitido, ¿no? que el Internet pueda servir para que la gente pueda manifestarse públicamente en estas inconformidades, en estas protestas. Si no, no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Chile. Lo que está pasando en Perú ahora. En Perú lo podemos ver realmente en cualquier país, pero quizás los casos, no sé si serían los más significativos, en Guatemala, me parece que fue 2015, que derrocaron a Otto Pérez Molina por los casos de corrupción. La primavera árabe, allá por el 2013, derrocaron a muchos funcionarios en Egipto y en todos estos países árabes. Y el principal catalizador, o digamos, mejor dicho, el principal soporte que la gente utilizó para comunicarse, para difundir sus mensajes de protesta, fueron las redes sociales. Sí. Que para eso necesitaba tener acceso al Internet. Y por eso decimos, usted tiene derecho humano al Internet. Aquí también podemos ligar el derecho humano a la organización. No se llama así, se llama el derecho humano a la libertad de organización, ¿verdad? Uh-huh. A la libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento, claro. A la libertad de prensa también, para el derecho a informar, ¿verdad? Que es muy vulnerado porque también hay persecución política según lo que vos informás. O sea, la gente tenemos derecho a informarnos y a informar. Correcto. Yo me acuerdo que creo que fue en 2013, sí, precisamente. No sé si de hecho quizás es el mismo caso que usted mencionó, Argentina. Pero sí me acuerdo que me sorprendió mucho al ver, y aquí voy a meter el tema del periodismo ciudadano. Uh-huh. Me sorprendió mucho ver, digamos, que sí, había ocurrido un caso donde la policía mató a una persona afroamericana allá en Estados Unidos, y yo prendía la tele, porque en ese entonces todavía veía la tele, hoy ya no veo tele. Sí. Ponía distintos canales, las cadenas principales de noticias en Estados Unidos, y ninguna estaba
reportando sobre lo ocurrido. Sí. Se hicieron protestas y tampoco se estaba reportando sobre lo ocurrido. Entonces lo que yo fui es ver Twitter. Y en Twitter no solamente uno se podía ver tweets, sino que habían transmisiones en vivo de personas que estaban en el lugar de los hechos y estaba filmando lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí. Ese tipo de periodismo ciudadano puro, ¿verdad? Que es la misma ciudadanía la que estaba reportando sobre los hechos, la que estaba diciendo, mire, esto está pasando aquí, han matado a un joven afroamericano y nos están reprimiendo porque estamos protestando por su asesinato. Fue hasta después que las cadenas principales de Estados Unidos empezaron a reportar sobre los hechos. Creo que eso fue en el 2020. Eso es que eso ocurre casi cada año allá en Estados Unidos, cada lamentablemente. sí. En 2020 sí ocurrió el tema este de George Floyd, Sí, el caso de George Floyd. Ajá, en Minneapolis. Allá en Minneapolis, sí. Y digamos, todas estas expresiones que vienen desde mucho antes en las redes sociales y en el Internet, pues hoy han hecho lo que vimos ya con George Floyd. Hoy no es necesario, digamos, que sea el periodismo ciudadano el que reporte estos hechos, sino que ya vemos a las cadenas más principales de Estados Unidos reportando sobre estos hechos, porque saben, mediante la libertad de expresión de la gente allá en Estados Unidos, que a ellos les interesan estos temas y que muchos jóvenes y muchas personas están interesados en que haya justicia social y en que haya justicia que proteja a las personas más vulnerables. Entonces, así podemos ver cómo esto es como un efecto cascada, en los dos sentidos. Primero tenemos los derechos humanos digitales, luego conseguimos el respeto a los derechos en el aspecto físico, y esto repercute, digamos, en que nosotros o las personas se puedan expresar y puedan y hacer una presión social para que haya justicia y que las autoridades reaccionen. Para que las autoridades sepan, miren, que esto no lo van a tener fácil ocultar esto, sino que sepan que van a encontrar mucha presión social, que van a enfrentar protestas y que van a estar incómodos básicamente si no logran solucionar este problema, que allá en Estados Unidos el problema racial es masivo y es casi estructural, la verdad. Sí, y hay veces que las mujeres pensamos también, si no hay justicia legal, que haya justicia social, porque hay que poner en evidencia a los criminales, a los violadores, a todos los que cometen un delito, ¿verdad? Y que a veces quedan en la impunidad. Pero ponerlo en evidencia pública hace que la gente, por ejemplo, lo señale, porque al menos, ¿verdad? Se hace algo para que la cosa no quede oculta, porque los delitos se tienen que denunciar, no pueden taparse. Y quizás eventualmente ya cuando la policía o cuando los agentes del Estado ven que sí hay un gran revuelo en redes sociales sobre un caso en específico, pues ya les ponen más atención, porque pues saben que eso les va a afectar a ellos en el tema de las votaciones, en el tema de la simpatía que tienen con las personas ciudadanas. Entonces, esto se ha visto aquí en El Salvador muchas veces, que a veces, la verdad que no sé si es la mejor práctica, porque la gente empieza a decir, bueno, si no sos viral en redes sociales, entonces las autoridades no te van a hacer caso. Lo que quiero decir aquí es que no se tendría que, digamos, que normalizar que un caso sea viral para que sea atendido, sino que con una denuncia a la policía, pues ya las autoridades empiecen a ponerle atención, ¿verdad? Claro. Lastimosamente eso vemos que no pasa y por eso la gente recurre a poner los casos en redes sociales. Pero quizás vamos a ver en unos años cómo ya los funcionarios públicos ya saben, bueno, que estos son los casos que les interesa a la gente y ya no va a ser necesario viralizar los casos de abuso para que ellos puedan reaccionar, sino que ya saben que tienen que investigarlos por oficio, ¿verdad? Porque son agentes del Estado y son cuerpos de seguridad.
Sí, que eso es lo que se espera, ¿no? Que actúen Claro. inmediatamente, que sepan de la denuncia y no a esperar a que sea la gente la que se ponga a investigar o a presionar para que ellos reaccionen. Claro, Bueno, Diego, David, el tiempo se nos ha ido. muy rápido, sí. Así que En radio no se siente. En radio sí, no se este es siente. un tema que da para debatir mucho, ¿verdad? Y porque hay muchas cosas que seguro pues ahí quedaron en el tapete. Ujú. Lástima que no hemos tenido preguntas de la gente, pero seguramente ahí van a quedar muchas inquietudes y quizás en otro programa pues ahí nos vengan preguntas sobre este tema. Así que no sé si quieren decir algo antes de despedirnos. Sí, muchas gracias Argentina por la invitación, muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado. Sabemos que este programa también queda colgado ahí en la internet, así que lo vamos a difundir. Quédense atentas y atentos a las redes sociales de Descifrando la Red, porque ahí vamos a seguir compartiendo contenido para concientizar a las personas sobre los derechos humanos y los derechos humanos digitales, que ya vimos por qué son importantes, ¿verdad?, para el desarrollo pleno de la persona humana en todo el mundo, ¿verdad? Así que quédense atentas y atentos, que ahí vamos a seguir comunicando y pues nos veremos hasta otro programa, Argentina. De mi parte también. Muchas gracias, Argentina, y a Radio Voz y a los que estuvieron escuchando. Quizás el tema sí, da mucho por hablar todavía, pero desde Descifrando la Red también es importante decir, ponete las pilas para empezar a conocer más y a ponerlo en práctica. Claro que sí, ese es un excelente tema de esta campaña en Descifrando la Red, y esperamos pues que la información que ustedes están subiendo ahí pues sirva para que la gente tomemos conciencia de nuestros derechos humanos digitales y empecemos a cuidarnos más y a empezar a reivindicar este derecho y a querer saber más, ¿verdad? Porque a veces desconocemos y por el desconocimiento a veces no reivindicamos este derecho. Entonces, felicitaciones a la Fundación Comunicándonos por esa propuesta tan excelente, y que sigan construyendo más contenido y que sigamos ahí compartiendo por las redes sociales. Que tengan éxito. Gracias, Argentina, y buen día Argentina, y buen día a la audiencia. Buen día, y será hasta en un próximo programa que podamos compartir aquí otro tema. Perfecto. Gracias. Gusto. Gracias. Adiós. Saludos también a la audiencia de Onda Local, de La Lupa y de Agenda Propia, que nos acompañan en la transmisión de Radio Voz de este programa Conversando. Excelente. Cada cabeza es un mundo y de un tema hay diferentes puntos de vista, pero conversando se entiende la gente. Conversando, todos los miércoles a esta hora y por esta emisora.